Bienvenidos a todos nuevamente a este espacio de podcast en donde tenemos el día de hoy a una invitada de lujo, a Estrella Fernández, psicóloga sanitaria especialista en neuropsicología, que es la directora de MBCT España y es miembro de los maestros de MBCT de la Universidad de Bangor y desde el 2015 están formando profesores de habla hispana y me imagino que también en inglés. Bienvenida, Estrella, aquí a El Lugar Seguro. Cuéntanos, ¿qué es MBCT y por qué MBCT Spain? ¿Hay algo de diferencia o de qué se trata? ¿Qué es MBCT? Bueno, lo primero, muchísimas gracias, Alex, por tenerme aquí y encantada de compartir este espacio contigo y con todos vosotros. Y bueno, ¿qué es MBCT? ¿Qué es MBCT? Pues a mí me gusta decir que MBCT es la integración de mindfulness con la ciencia cognitiva, porque es un programa que realmente combina, integra más que combinar, integra los conocimientos de la moderna psicología y las tradiciones contemplativas. Eso me gusta decir que es MBCT, así me gusta definirlo. ¿Y cómo se usa? ¿Para qué sirve? ¿Y por qué entran en contactos? ¿Es sinergia? ¿Es complementario? ¿Qué es lo que pasa ahí dentro de este punto de encuentro? Es muy buena pregunta porque realmente este programa es un programa que se crea en un contexto muy explícito. Después de haber analizado en profundidad cuáles son las causas y los factores de mantenimiento de las recaídas en depresión. Se crea en este contexto, es un contexto muy explícito y muy definido. Y como se crea en este contexto, se recoge todo aquello que ya se sabe que funciona para esta condición, para la depresión, porque parte de este análisis de la comprensión. Y parte también del ver cómo uno de los elementos claves para prevenir las recaídas en depresión es la difusión de los pensamientos, es el distanciarse de los pensamientos. Y eso es una característica de mindfulness. Por lo tanto, aúna lo mejor de los dos mundos. Es un puente. Un puente. Y dime algo, cuando tú dices la recaída de la depresión, no quiere decir que previene para no caer en depresión, sino que ya tuviste que haber tenido depresión y es para no volver a caer. Bueno, en el contexto en el que se crea es así, porque los que desarrollan el programa son los profesores Mark Williams, John Tisdale y Sinden Siegel. Tenían una misión y era evitar que las personas que ya habían tenido previos episodios de depresión recaigan, porque la depresión es una condición que cursa prácticamente durante toda la vida, ¿no? Y además tiene una característica y es que cuando has tenido un primer episodio de depresión hay un 50% de posibilidad de que tengas un segundo. Pero cuando has tenido un segundo, hay un 70% de posibilidad que tengas un tercero. Y cuando tienes un tercero, hay un 90% de posibilidad que tengas un cuarto. De ahí la importancia clave de la prevención de recaídas, teniendo en cuenta además que la depresión es un problema que afecta a 350 millones de personas en el mundo, casi el 5% de la población mundial. Oye, así como lo planteas, parece un hobby volver a caer. ¿Por qué uno vuelve a caer? ¿Qué es la depresión? ¿Por qué llego y caigo ahí? ¿Y cómo funciona el MBCT para ayudarme a salir de allí? ¿Por qué funciona? ¿Y quién dice que funciona? Sí, bueno, de la depresión puede tener, desde luego, causas múltiples y orígenes múltiples. De lo que se parte para desarrollar este programa es de la comprensión del modelo cognitivo de la depresión. Y en este modelo cognitivo, ya creado en los años 70 por Beck, pero que sigue vigente con actualizaciones, ¿no?
La idea parte de que a partir de, de experiencias tempranas que pueden quedar marcadas en la vida de una persona, esas experiencias tempranas dan lugar a creencias también muy marcadas o esquemas cognitivos, ¿no? Y hacen que la persona pueda vivir funcionalmente, pero hay momentos críticos, incidentes, en los que esas creencias que están algo desadaptadas hacen que afloren. Y en ese momento es cuando todo el sistema se activa, ¿no? Y cuando se activa todo el sistema, lo que sucede es que algo muy característico de la depresión, ¿no? Que es lo que se llama la tríada cognitiva, los pensamientos negativos sobre el mundo, sobre el futuro, sobre uno mismo. Y esa activación de esos pensamientos hace que realmente se active también todo un síndrome, que son las emociones, la desesperanza, ¿no? El estado de ánimo de desesperanza, las conductas de aislamiento o de evitación, y también la fisiología, ¿no? Problemas con el apetito, problemas con el sueño. Lo que sucede entonces, una cosa muy importante y que además es una teoría desarrollada por John Tisdale, uno de los creadores del programa MBCT, es que hay una vez se ha dado un episodio de depresión, lo que sucede es que cuando hay este episodio se vinculan de una manera muy estrecha todos estos elementos de la experiencia, los pensamientos negativos con el estado de ánimo bajo, con esta fisiología, con la conducta. Entonces, cada vez es más fácil que ante una fluctuación del estado de ánimo, aunque sea ligera, todos esos elementos se reactiven, porque es como si hubiera autopistas, ¿no? Se crean hábitos. Eso es lo que se llama la activación diferencial. Y entonces, en pequeñas bajadas del estado de ánimo, empiezan a reactivarse toda la espiral. Por eso a veces se dice, ¿no?, que el primer episodio depresivo puede ser un incidente que tienes la pérdida de un ser amado, ¿no? El segundo puede ser por la pérdida de una mascota y el tercero puede ser por la pérdida de una paloma que hayas visto en la calle. Porque hay este umbral, se baja el umbral y hay toda esta reactividad cognitiva. Y lo que preguntabas, Alex, es clave. ¿Cómo interviene este programa, el programa MBCT, en toda esta configuración, este análisis de la comprensión de los episodios depresivos y de las recaídas? Pues hay distintos mecanismos de cambio. De hecho, cuando se desarrolla el programa, estos mecanismos de cambio son teóricos porque el programa se desarrolla precisamente para eso, para intervenir justo en esas dianas, ¿no? Pero después se ha visto que estos mecanismos de cambio no solamente son teóricos, sino que son empíricos, porque la investigación los ha refrendado. El primero de ellos es la capacidad de ver los pensamientos como pensamientos, la metaconsciencia, y la capacidad de distanciarse de ellos, porque cuando hay un episodio depresivo, aparecen los pensamientos, las imágenes, y aparecen como sólidos y reales. Y lo que aprendemos cuando estamos haciendo mindfulness en general y específicamente con este programa es empezar a ver los pensamientos y las imágenes no como algo fusionado, no como algo sólido y real, sino como eventos pasajeros de la mente. Otra de las cosas en las que se trabaja es el cómo separarte de ellos, cómo desenganchar la atención de todas esas imágenes y de todas esas cosas que suceden, ¿no? Otro de los elementos importantísimo es el cambio de diálogo interior, porque lo que sucede en la depresión es que hay todo este pensamiento rumiativo, ¿no? Todos estos pensamientos negativos, pero que además contienen este elemento que los ingleses llaman el brooding, que es la crítica, la autocrítica, el reproche. Y lo que hacemos durante el programa es ese cambio de diálogo interior, porque no solamente vale con separarnos de los pensamientos, hay que cambiar el diálogo para que esa rumiación ya no sea tan intensa, ¿no? Y
por supuesto, hay otro elemento importantísimo, ¿no? Que es la exposición a las emociones difíciles, ¿no? Porque una de las características del síndrome es esa conducta evitativa, aislarte, el no aproximarte a lo difícil, ¿no? A las emociones negativas. Y lo que hacemos en el programa es exponernos. Y finalmente, otro de los elementos y mecanismos de cambio es la activación conductual. De hecho, muchas veces en la terapia para depresión lo primero que se hace es comenzar con la activación conductual, ¿no? Hacer conductas que generen recompensas para que las personas puedan tener experiencias positivas. Y en el programa también está contemplado. Es decir, que al final se trabajan con todos los elementos de la experiencia para llevar a las personas a responder de una manera distinta cuando hay estos momentos críticos. En realidad ese es el principal propósito, enseñar a responder y no reaccionar. Ya, entonces te entiendo, esto de la depresión tiene que ver con una cuestión mental, con una cuestión de pensamientos, con una cuestión de qué me digo, cómo me lo digo, en qué momento me lo digo y el impacto que tiene eso en mí y en mi entorno, cómo me relaciono con eso y el InVCT de alguna manera me enseña a relacionarme diferente con eso que sucede y a interpretarlo de una manera más sana para que yo pueda estar mejor y pueda relacionarme mejor con lo que sucede. Exactamente, es decir, los pensamientos son centrales en la depresión. Eso es algo que ya Beck, cuando desarrolló la terapia cognitiva, lo desarrolló viendo la centralidad de los pensamientos. Y también en este programa se da mucha importancia a los pensamientos y a los procesos cognitivos, porque son realmente los que pueden desencadenar toda la espiral. Pero no solamente se atiende a los pensamientos, se atiende a todo el resto de elementos, a la conducta, a las sensaciones físicas, a las emociones, y se trabaja con todos los elementos de la experiencia, con los 4 elementos de la experiencia. Sí, que decías, las emociones, la conducta, los pensamientos negativos y todo lo que viene siendo el disparo sensorial, ¿no? El marcador somático que está allí, por lo que dices. Pero absolutamente, el marcador somático. Y dime algo, Estrella. ¿Cómo se hace esto del InVCT? ¿Qué se hace? ¿En qué consiste? ¿Qué tengo que hacer? Yo que estoy así. Y otra cosa también, ahí metido voy a poner una segunda pregunta, es ¿cómo me doy cuenta que estoy en depresión y que no simplemente ando triste hoy, ¿no? O sea, ¿cómo ayudarle a quien nos está escuchando que puede tener procesos depresivos recurrentes y que no necesariamente es hoy amanecí bajo de energía, hoy amanecí down, que posiblemente puede ser que sí, y cómo reconocerlo, cómo funciona y cómo actúa, cómo lo aprendo y cómo reconocerlo en mí? Bueno, obviamente hay criterios diagnósticos para la depresión que están recogidos en los manuales diagnósticos y esto está muy explicitado, ¿no? Pero es importante notar que todos podemos llegar a momentos de depresión. Es decir, la depresión no es algo cualitativamente distinto que le pase a una serie de personas, sino que todos, absolutamente todos, tenemos estos pensamientos negativos, tenemos este estado de ánimo bajo, tenemos estos periodos. Lo que pasa es que cuando llega a una intensidad determinada y un periodo de tiempo determinado es cuando te ponen un criterio diagnóstico. Esto es muy importante que lo hayas mencionado, Alex, porque realmente este programa está, como decía, se ha creado en un contexto muy explícito que era la depresión, pero lo que se ha visto
es que estos procesos de reactividad cognitiva, estos procesos de rumiación o de pensamientos repetitivos y de evitación de la experiencia son procesos comunes a todos nosotros. Y son los mismos procesos que subyacen a la ansiedad. Lo que pasa es que los contenidos pueden ser distintos. El contenido de la ansiedad es un contenido más de control hacia el futuro y todos nosotros oscilamos porque tú no has tenido rumiaciones, yo sí. Claro que sí, todos los días, todo el tiempo, de hecho. Y eso es muy interesante porque en este programa precisamente de lo que se trata es de, primero, entrenarnos. Decías antes, ¿cómo se hace? ¿Cómo se entrena? Lo primero que hacemos es entrenarnos a darnos cuenta. Porque es un entrenamiento. Y hay una primera parte del programa que nos entrenamos precisamente eso, a darnos cuenta de nuestros patrones de la mente, de cómo funciona, de esa metaconsciencia que comentábamos antes. Es como si construyéramos ¿cómo se llama? Aquello que se pone en las fachadas. Ahora se me ha ido la palabra. Para hacer construcciones. ¿Como un andamio? Un andamio, exacto. La palabra es andamio. Es como si construyéramos un andamio, ¿no? En esa primera parte. Estamos construyendo un andamio para después, una vez tenemos el andamio puesto, lo que vamos a hacer es entrenarnos a responder de forma distinta y entrenarnos a no caer en esa reactividad que vuelve a llenar el síndrome, ¿no? A esa espiral. Por lo tanto, funciona de manera gradual, progresiva. Cada sesión construye sobre la anterior, de manera que se construye esa escalera, ese andamio, para después empezar a responder de una manera distinta cuando tenemos emociones difíciles, responder de una manera distinta cuando notamos esos patrones de pensamiento que todos tenemos, ¿no? Esos patrones de pensamiento negativos, y también responder de una manera distinta y realizar de una manera distinta las actividades que hacemos en la vida diaria. Por eso comentaba antes, ¿no?, que están involucrados todos los elementos de la experiencia. No solamente los pensamientos, que son centrales, pero también el cuerpo y todo lo somático, la conducta y las emociones. Entiendo. Y dime algo, Estrella. ¿Dónde puedo aprender esto del MBCT? ¿Quién me lo puede enseñar? ¿Cualquier persona? ¿Voy así con un psicólogo y todos lo saben? ¿O en qué me tengo que fijar para saber que estoy haciendo eso? ¿O cómo encontrar a un profesionista del MBCT? ¿O hay profesionistas leyendo un libro Lago? ¿Cómo? Eso es un gran riesgo. No, realmente, comentaba antes, el programa es un entrenamiento. Y quien entrena tiene que estar todavía mucho más entrenado. Por lo tanto, hay todo un itinerario de entrenamiento para profesores de este programa. Y es vital que las personas que se entrenan, las personas que se quieren formar, las personas que quieran realizar el programa, lo hagan con profesores cualificados y profesores que hayan tenido su propio entrenamiento y sus años de práctica. Decía al inicio que MBCT es la integración entre terapia cognitiva y mindfulness. El estar entrenado en terapia cognitiva es una pata, pero es un programa de mindfulness. A veces se llama terapia cognitiva basada en mindfulness y da la sensación de que sea terapia cognitiva, pero en realidad es un programa de mindfulness que integra los principios de la ciencia cognitiva. Por lo tanto, el entrenamiento profesional en mindfulness es clave. Y bueno, ¿qué te voy a decir? Nosotros llevamos entrenando a profesores en España y países de habla hispana desde el año 2015,
pero en realidad el itinerario de entrenamiento de profesores es un itinerario que tiene 20 años ya y que se creó en el Centro de Mindfulness de la Universidad de Bangor, que realmente fue el centro donde se desarrolló el programa, porque fue un centro que fue creado por Mark Williams. En aquel momento estaba trabajando en Bangor y desde ese momento, desde los años 90, ha sido un centro pionero en la capacitación, en la investigación de intervenciones basadas en mindfulness. Y este programa, el MBCT, ha sido desarrollado ahí, es un centro pionero. Y por tanto, la formación que nosotros entregamos es esta formación basada en muchos años de capacitación, de experiencia y solidez. Cuando hablas de nosotros entregamos, Estrella, ¿estás hablando de Bangor o a qué te refieres de manera específica? Porque ves que hace rato te preguntaba qué es esto de MBCT España y qué tiene que ver con MBCT Bangor, ¿sí? Claro, pues fíjate, MBCT España nace precisamente con la misión de acercar el itinerario de formación de profesores de MBCT de Bangor al mundo de habla hispana. Esa es la principal misión de MBCT Spain y realmente nace de un enamoramiento personal. Eso es algo muy personal, pero es algo que digo un enamoramiento porque cuando yo conocí el programa MBCT en el año 2006 fue en un congreso internacional de psicología con Mark Williams y me quedé enganchada ahí. Y a partir de ese momento mi propósito fue: yo voy a traer esto a España. Y entonces me fui a Bangor, hice toda la formación, hice todo el entrenamiento y finalmente en el 2015, con la ayuda de mis queridísimos compañeros de la Universidad de Bangor, pues eso fue posible traerlo en España. Qué bien, y espero que pronto lo traigas a más lugares de habla hispana, que no sea nada más España, porque lo necesitamos por todos lados, porque justo hacia allá voy en mi siguiente pregunta. ¿Cuál es el área de aplicación? ¿Nada más es depresión? ¿Nada más tiene que ver con la terapia? ¿Esto es terapia? ¿O qué es el programa a final de cuentas? Si yo tomo un programa de MBCT, ¿estoy yendo a terapia? ¿Como a esos grupos de terapia, terapéuticos? ¿O qué es lo que encuentro yo al cursar MBCT? ¿O cuál es el área de impacto específica? Sí, muy buena pregunta. No es terapia. Este es un programa de entrenamiento psicoeducativo. Y es un programa de entrenamiento psicoeducativo que explora realmente cuáles son los factores psicológicos causantes del malestar, que subyacen al malestar psicológico y que son básicamente este proceso de rumiación, de reactividad cognitiva, junto con la evitación de la experiencia. Y como decía antes, estos son procesos que no se dan solo en depresión. Esos son procesos con los que podemos resonar todos en un momento u otro, que se resuena cuando tienes ansiedad, que es la cara opuesta de la depresión, es la ansiedad. Ahora mismo ya se está hablando de una categorización conjunta como trastornos emocionales, ¿no? Pero como decía antes, hay una curva de Gauss, ahí estamos todos, cuando llegamos a un extremo nos dan un criterio diagnóstico. Por lo tanto, este es un programa que es útil para cualquier persona que quiera realmente explorar las causas del malestar psicológico y responder de otra manera en su vida. Por lo tanto, el ámbito de aplicación ahora mismo, bueno, por supuesto hay una aplicación clínica y que además está refrendada por la guía NICE, que es la guía de excelencia clínica del referente de todo el mundo. Pero hay una aplicación a población general,
porque todos tenemos estos procesos de rumiación, estos procesos de evitación de la experiencia, todos sufrimos. Hay un sufrimiento universal y luego hay sufrimientos específicos, pero es para el sufrimiento universal. Ya, entonces el MBCT no es específico de depresión, sino que reconoce la experiencia del sufrimiento en la humanidad y le da una herramienta para lograrlo, para lograr abordarlo y para lograr manejarlo, desde donde te entiendo. Exactamente, aunque el desarrollo haya sido en ese contexto tan explícito de la depresión, las áreas de implementación y los contextos de implementación se han ampliado precisamente por eso, porque aborda esos procesos psicológicos que subyacen al malestar universal. Y entonces hay adaptaciones contemplando más específicamente los procesos de ansiedad, hay adaptaciones para la vida, pero la base y el eje es el programa original, porque realmente los procesos son los mismos. Y ustedes en MBCT España, ¿en qué áreas trabajan? ¿Nada más es en el área de la salud mental o lo llevan hacia otras áreas, hacia otros sectores? Nosotros desde que comenzamos estamos trabajando por un lado en el área de la salud mental, pero muchas de las personas, no sabría decirte el porcentaje, pero muchos de los profesores a los que formamos incluso son profesores que van a impartir el programa a población general y a organizaciones, ámbito educativo, ámbito empresarial, es decir, en distintos contextos. Lo que sí hacemos es que cada persona cuando implementa el programa, bueno, es importante que conozca el contexto de aplicación y quiénes son los participantes, pero normalmente yo imparto tanto en ámbito clínico como en población general, son muy transversales. ¿Y hay alguna contraindicación hacia el programa? Porque, bueno, dicen que difícilmente algo es bueno para todos, ¿no? Hasta hay gente que tiene problemas para tomar agua, ¿no? Entonces, ¿es para todos o cómo funciona? Bueno, hay criterios de inclusión y criterios de exclusión. Y esos criterios de exclusión, que son también criterios similares a cualquier otro programa de mindfulness, porque al final lo que estamos haciendo cuando estamos en un programa de entrenamiento en mindfulness es mirar hacia adentro, y cuando miras hacia adentro pueden pasar cosas, especialmente cuando hay situaciones muy críticas en la vida, cuando estás en un momento crítico de duelo, si estás en un periodo de depresión aguda, quizá al principio no se recomendaba y era uno de los criterios de exclusión, y ahora está la cosa un poco más, lo que hacemos es realmente ver cuáles son los recursos de la persona, no solamente el criterio diagnóstico es lo que le excluye, sino también cuál es el contexto de esta persona, los recursos que tiene, si está apoyado o no, etcétera, ¿vale? Por otro lado, cuando la persona está consumiendo algún tipo de sustancia, esto no se puede realizar. Y cuando hay una capacidad atencional, que a veces sucede por distintos tipos de medicación, que está muy, muy reducida, también no es aconsejable este programa porque es un programa demandante. Lo que se pueden hacer es adaptaciones, pero sí, básicamente es este tipo de criterios, o cuando hay cuando está pasando algo muy crítico en la vida, o cuando la persona no tiene esos recursos de soporte, o cuando hay adicciones. Ya, entonces cuando dices sustancias estás hablando de tipo de sustancias adictivas, no que esté tomando su medicación normal. No, tipo de sustancias adictivas. Y cuando está tomando con la medicación, la medicación normal normalmente no ayuda,
puede ayudar, de hecho, a la participación en el programa. Hay veces que según con qué tipo de medicación y según con qué tipo de condiciones y en qué momento, si hay un momento muy agudo, esto puede suponer que la atención esté muy mermada, que la capacidad atencional esté muy mermada. Entonces, a veces esto se tiene en cuenta y quizá no es el momento adecuado para hacerlo. Se espera que haya una estabilización mayor. Oye, Estrella, ¿y esto se estudia o simple y sencillamente se ve el impacto que tienen las personas y dices, mira, sí jala, y entonces por ahí se van? ¿O hay estudios científicos que avalan todo esto y quién los hace? Mira, este programa, el programa MBCT, junto con el programa MBSR, el programa MBCT es uno de los programas más investigados, que más investigación tiene. De hecho, es un programa que está muy sistematizado porque, bueno, para investigar se necesita sistematizar y se necesita un protocolo muy claro, ¿no? Y las 3 personas que lo desarrollaron son 3 investigadores, ¿no? Y de hecho el programa en un inicio se investigó con esta población diana a la que iba, que eran las personas que habían tenido depresiones recurrentes, ¿no? Y se vio, en los primeros estudios se veía que se reducía la recaída de depresiones hasta en un 43%, teniendo en cuenta en comparación con el tratamiento habitual. Estudios posteriores lo que han visto es que la intervención en el programa MBCT es exactamente igual que el mantenimiento con antidepresivos. Esto es un estudio del 2010 de William Kaiten y de hecho desde el 2004 es un programa que está recomendado por, como decía antes, ¿no? Por la guía NICE. La guía NICE es la guía de excelencia clínica del Sistema Nacional del Reino Unido, pero que es un referente mundial y está adoptado ya por numerosos sistemas de salud de todo el mundo. Y la guía NICE desde el año 2009 lo recomienda desde el año 2004, pero desde el año 2009 lo ha planteado como una prioridad de implementación en el Sistema Nacional de Salud en el Reino Unido. De hecho, hay un importante despliegue para formar a profesionales sanitarios de primera línea en atención primaria en el sistema de salud con el programa MBCT. Wow. Y ¿cómo implementarlo? Uno, en primer lugar, el MBCT en mi vida y luego si es que yo lo quiero aprender, ¿cuáles son los pasos para yo aprender de qué se trata el programa y, obvio, para aprender a compartirlo con otras personas? Si me quisiera yo ir por esa vía, ¿cómo es? Bueno, hay todo un itinerario, está todo bastante estructurado, hay todo un itinerario de formación y ese itinerario de formación lo primero que comienza con la planta baja, que la planta baja es haber participado en este programa y haberlo experimentado, porque, bueno, tú sabes, Alex, mindfulness es algo que se practica, no se aprende, es algo que a veces dice, es algo que se capta, no se aprende. Y ese itinerario, ya digo, la base, la fundamentación es haber experimentado el programa de 8 semanas de forma personal y eso posibilita el acceso a comenzar con este itinerario de formación de profesores. Y este itinerario de formación de profesores realmente está focalizado y está enfocado a desarrollar las competencias, toda una serie de competencias de profesores de mindfulness que están recogidas en un documento que se llama MBITAC, que es un documento que precisamente se desarrolla también en la Universidad de Bangor en conjunción con Oxford y con Exeter, pero la principal
la principal persona que tiene la iniciativa es Rebecca Crane, que ahora mismo es la directora del centro de la Universidad de Bangor. Y este documento, el MBITAC, lo que recoge son una descripción detallada de las distintas dimensiones que constituyen las habilidades de un profesor, con las distintas características. ¿Por qué? Pues porque a la hora de formar y de entrenar a profesores tenemos que tener unos criterios ciertamente objetivos, y tenemos que tener no solamente esos criterios objetivos a la hora de la evaluación, sino también en la guía de la enseñanza. Por eso, cuando hablamos del itinerario de formación, es un itinerario que va formando a los profesores en todas estas distintas dimensiones. Es como la construcción de un portafolio con práctica personal, asistencia a retiros, reflexiones escritas, lectura, seminarios formativos, pero que todo va confluyendo en esa construcción multidimensional. Y bueno, tiene varias etapas. Sí, tiene varias etapas. Y hacia allá iba. Obvio, como pues escuchando esto que tiene que ver con la salud mental y todo lo que ayuda, pues nos surge, ¿no? Nos surge aplicarlo. Entonces, la formación debe de ser express, ¿no? O sea, en 6 meses ya estoy listo, o en un fin de semana ya estoy listo para darlo. Hay muchas formaciones de mindfulness y de programas que veo que salen en poco tiempo, ¿no? Para MBCT es así, o sea, ya en un mes, en un fin de semana, ¿ya estoy listo? MBCT es de cocción lenta. No es una preparación de olla express. Pero en realidad cualquier programa, cualquier entrenamiento serio, todos sabemos, decíamos, mindfulness es un proceso que se va adquiriendo con la práctica, con la práctica, con la práctica, con la práctica. Y eso no lo tienes en un mes. Lo que sí que se va adquiriendo es, vamos dando pasos y las personas van comprendiendo no solo desde lo intelectual, sino desde lo vivido. Y esto es un proceso que tiene una maduración, como te decía, es un poco en broma, ¿no? Lo de la cocción lenta, pero sí tiene una maduración. Y bueno, las personas, sí que es cierto que, claro, evidentemente todo el mundo quiere tener, y es absolutamente lógico, ¿no?, tener un horizonte temporal, pero normalmente es todo el itinerario hasta llegar al nivel de lo que se llama trained teacher o profesor capacitado. Normalmente se suele realizar en 1 año y medio, 2 años, algo así. Pero luego, si quiere, hay personas que pueden pasar al siguiente nivel, que ya es la evaluación por competencias, y eso ya es un poquito más, porque se trata no solamente de lo que adquieres con los cursos, con la práctica personal, con la asistencia a retiros, sino también en ese proceso hay el aprendizaje que se da al impartir los cursos, como profesor en prácticas, profesor supervisado, es decir, realmente es un acompañamiento. Cogemos de la mano a las personas para llevarles en todo ese recorrido. Es un recorrido largo, experiencial, pero es un recorrido realmente muy profundo. Muchísimas gracias. Y desde tu experiencia, entonces, al decirlo así, MBCT no es que vaya creciendo muy, muy rápido y que vaya siendo un boom como todo el mindfulness, ¿no? Que de repente en un lugar dicen, hay mindfulness y ya, sí, me pidieron un curso de mindfulness, leo un libro y ya lo doy, sino que el MBCT como tal, ¿en dónde está creciendo? ¿En dónde se está consolidando?
¿Qué áreas les faltan? ¿Cuáles son sus áreas de oportunidad para crecer y explotar y ir penetrando, ¿no? Porque hoy en día la paciencia es una de esas cualidades que hay que cultivar y pues tal vez esperar 2 años para prepararse no sea tan atractivo para algunas personas, ¿no? Sí, es así. Y es cierto que un recorrido completo, el itinerario completo, puede realizarse en 2 años, en 18 meses o 2 años. Lo que sí también es cierto es que desde el primer momento, desde el primer bloque de formación, el profesor en prácticas va realizando ya cursos, va experimentando, porque impartir es también aprender. Por supuesto, como te decía antes, es de la mano de la supervisión, ¿no? Pero no es que sean 2 años sin hacer nada, realmente son 2 años muy, muy completos, ¿no? O 1 año y medio muy completo, ¿no? Esto por un lado. Y por otro lado, es cierto, hay una gran profusión de personas que quizá enseñan mindfulness después de leer un libro. Yo es algo que no tiene ningún sentido, porque mindfulness realmente es una práctica y, como decíamos antes, se transmite, no se enseña, no se enseña. Pero bueno, nosotros nos vamos sencillamente a enfocar en las cosas bien hechas y en los profesionales serios. Cuando decías áreas de implementación, pues es que hay muchas áreas de implementación, realmente hay muchos contextos, por lo que decíamos antes. ¿En qué contextos no hay personas que sufran? Y a mí no se me ocurre ninguno. Lo que sí es cierto, por ejemplo, te doy mi experiencia en España. Nosotros formamos a muchos profesionales. Hay profesionales del mundo de la salud mental, hay profesionales del mundo de la educación, del mundo del coaching, y cada uno de esos profesionales lo que hace es de alguna manera llevar el programa a sus ámbitos y a sus contextos de actuación, ¿no? Lo que sí es importante es que las personas estén realmente comprometidas, que estén comprometidas con la práctica, que estén comprometidas con el rigor y con la integridad, porque eso es una de las quizás es ahora lo más importante para todo este campo de mindfulness, enfatizar el rigor y la integridad y el compromiso con la práctica personal. Y eso es también nuestro compromiso. Qué interesante. Pues muchísimas gracias, Estrella, por tu tiempo. ¿En dónde te podemos encontrar? ¿Cómo hacemos para que los que estén interesados en cursar un curso de MBCT o formarse, pues tengan acceso en español, ¿no? Porque yo he visto muchas formaciones en Estados Unidos, Canadá, en Europa, pero no necesariamente en nuestro idioma. ¿Cómo te encontramos? ¿Cómo los encontramos? Pues mira, en nuestra página web es mbct-spain.com. Allí podéis encontrar absolutamente todo. Ahí estaremos encantados de contestar a cualquier duda, cualquier información que queráis, y a vuestra disposición siempre. Muchísimas gracias, Estrella. Agradecemos tu tiempo, tu espacio. Sabemos que eres una mujer bien ocupada, bien humilde y súper inteligente. Muchísimas gracias por todo y esperemos tenerte más seguido por aquí. Y invitamos a toda nuestra audiencia a cultivar un lugar seguro dentro y fuera de sí para tener mucho, mucho bienestar.
Gracias, Estrella, que estés muy bien. Muchísimas gracias, Alex, por traerme aquí. Un placer. Gracias. Hasta luego.